Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Bien, le voy a dar lectura. La palabra del Señor dice así: Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Ahí vamos a dejar. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, Señor. Sabemos que a través de ella, Señor, es que traes bendición en nuestra vida, Señor. Es nuestro alimento espiritual, Padre Santo. Y estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre de tu palabra. Estamos aquí porque queremos escucharte, Señor, hablar. Te pedimos, Padre Santo, que en esta noche, en este día, Señor, hables a cada uno de nosotros y que podamos levantarnos, Señor, confiando plenamente en ti, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues como podemos ver en esta palabra que hoy leímos, vemos a Pedro y a Juan, ¿verdad?, que subían a la oración. La palabra de Dios dice que era la hora novena, ¿sí? Eso podía ser como a las 3 de la tarde. Por ahí encontré ¿cómo se puede decir? Este punto, ¿no? Como a las 3 de la tarde podría haber sido que ellos subían al templo para orar. Y ahí la palabra de Dios dice que se encontraron a un hombre que estaba cojo, o sea, no podía caminar. Él estaba ahí, había otros que lo llevaban con la intención de que él pidiera limosna. Esa era la intención, ¿no?, de llevarlo, ponerlo ahí para que pidiera limosna. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, la palabra de Dios dice que él le pedía limosna, que le ayudaran. Pero como pudimos leer el último versículo, también nos dice que viéndolo, mirándolo, dijo Pedro: No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, anda. Y milagrosamente esta persona pudo andar, se levantó. Más adelante el capítulo lo expresa, que el hombre entró al templo saltando de alegría porque ahora podía andar, podía valerse por sí mismo. Lo que quiero compartir hoy contigo es que para compartir el Evangelio, para compartir la palabra del Señor, o para llevar una palabra de aliento, una palabra de levantar, de animar a las personas, en realidad nosotros, hermanos, no necesitamos oro ni necesitamos plata. Lo único que el ser humano o nosotros necesitamos es tener un corazón que se pueda conmover de las necesidades de otros. Es lo único que necesitamos nosotros, ¿sí? Un corazón que se pueda conmover de las necesidades de otros, ¿sí?
Tal vez los miremos que están bien, pero en realidad nosotros no conocemos la vida de los demás, sino hasta que nos vamos y nos sentamos tal vez a platicar o a conversar con ellos. Hasta entonces nos damos cuenta o podemos darnos cuenta de que son personas tal vez que tengan una necesidad. Pero la necesidad más grande que hay en el mundo es el Evangelio. ¿Sí? Es el Evangelio. Porque es el Evangelio de Cristo es el que va a salvar a las personas. De nada nos serviría que nosotros pudiéramos ser sanos o pudiéramos estar sanos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo más importante no es tanto lo físico, sino nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante en la vida de las personas. Amén. Entonces, y para hacer esto, hermano, tú no necesitas dinero, tú no necesitas oro, tú no necesitas plata. Solo necesitas compadecerte de aquellos que aún no conocen de Cristo. Mirarlos como a personas que se están dirigiendo o están caminando para el lado equivocado. ¿Sí? La palabra del apóstol Pedro pudo traer la sanidad de vuelta de este hombre. Pudo devolverle su sanidad. Pero lo más importante es que él se convirtió en un creyente en Jesucristo. Eso significa que él pudo ser sano físicamente, pero también espiritualmente. Hoy muchas personas puede que estemos sanas físicamente, pero espiritualmente no estamos sanos. No estamos caminando por el camino que debemos de andar. ¿Sí? Si Dios hace un milagro en tu vida, debemos de preguntarnos, ¿por qué queremos ese milagro en mi vida? ¿Sí? Muchas personas necesitan milagros en sus vidas. Hoy en día hay mucha enfermedad, muchísima enfermedad. Yo me duele el talón, ¿no? Me duele mi pie, me duele mucho, pero no me puedo quejar, ¿no? Sé que Dios está conmigo. Creo en Jesucristo y puedo decir que soy salvo en Jesucristo. ¿Sí? No por lo que yo hago, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que la gente necesita. Pero necesita personas que se conmuevan. Amén. No necesitas oro, no necesitas plata. Solo necesitas levantarte de donde estás y ir a esos lugares. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Amén. Levantarnos de donde estamos. ¿Sí? Yo le aseguro que esta persona que estaba postrado, se dice que este hombre, o la palabra de Dios dice que fue cojo desde su nacimiento, ¿verdad? Aproximadamente leí o descubrí que esta persona tenía como 40 años. Significa que él durante 40 años, él estaba en esa condición, postrado. ¿Sí? Pero hoy que fue levantado, ¿usted qué cree que va a hacer? Seguramente glorificar a Dios, compartir lo que ha recibido. Amén. Él entiende el punto que quiero que entendamos en esta noche. ¿Sí? Él va a glorificar a Dios, va a levantarse de ahí, no para, digamos, para libertinaje, ¿verdad? O para hacer lo que Él quiera, sino para glorificar a Dios, para ir y compartir lo que Él también ha recibido. Hay una frase muy, ¿cómo se dice? Que puede ser que toque tu corazón. Hay esto. Se dice que un hombre rico, creyente en Dios, puso un rey. No creo, bueno, no sé si era creyente, pero se dice que este hombre sacó todo su dinero y lo puso sobre la mesa, todo su oro. Y dijo así, dice, ya ves, yo no puedo decir como Pedro que no tengo oro ni plata, ¿verdad? Porque tenía mucho dinero.
Pero lo que le contestó, le dice, pero tampoco puedes decirle al cojo, levántate y anda. ¿Entendió? ¿Sí? Quiere decir que muchas personas tienen mucho oro, pero no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Sí? ¿Entendió ahora? Puedes tener mucho oro, pero si Jesucristo no está en tu corazón, tampoco puedes hacer lo que Pedro hizo. Levantar a personas, reanimar a personas, porque simplemente Jesucristo no está aquí. Es que así, lo más importante es que tengamos a Jesucristo, para que esto que tenemos, esto que recibimos de gracia también lo podamos dar a otros. ¿Sí? Podamos decirle confiadamente a los demás, en el nombre de Jesucristo, y dice específicamente, el Nazareno anda. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? No se preocupe porque no hay dinero o no hay economía. No te preocupes, tú puedes hacerlo. Solamente necesitas hablar, compartir la palabra del Señor. Y así tú podrás seguir adelante ayudando a las personas, no económicamente, sino dándoles la palabra del Señor. La palabra que nosotros leímos, si ponemos atención, es específica en las cosas que está diciendo, ¿no? El hombre era cojo desde su nacimiento. Significa que tenía mucho tiempo en estar en ese estado. También vemos que ocupaba de otras personas que lo llevaban y lo ponían en ese lugar. También, estando ahí, él pedía limosna a otras personas. Eso significa que todo mundo conocía a ese hombre cojo. ¿Sí? Todo mundo sabía de quién se trataba. Todo mundo que lo miraba se asombraba cómo es que ese hombre había recibido la curación, cómo es que ese hombre había sido restablecido o había recibido nuevamente esa gracia de parte del Señor. ¿Sí? Esto es para que no quedara duda de que no era él, de que no era esa persona, de que era otro. No, él era ese cojo, él estaba enfermo, él estaba paralítico, él no podía caminar. ¿Sí? Hoy en día hay muchas personas que no están caminando hacia el lado correcto del Señor. Estamos caminando, pero estamos perdidos. ¿Entienden lo que digo? Para caminar hacia la buena dirección, hacia el buen camino, nosotros necesitamos a Jesucristo. Acuérdese cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo de esta manera: yo soy la verdad, el camino y la vida. Luego dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entiende? Entonces, puede ser que estamos caminando, pero no hacia el lado correcto. ¿Sí? Estamos caminando equivocadamente. Y el único que puede ponernos en el camino correcto es Jesucristo. Él es el camino y la verdad. Significa que no podemos dudar de lo que Él nos vino a enseñar. Entonces, para caminar correctamente, tú necesitas a Jesús. Por más que tú te esfuerces en hacer lo correcto, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Porque necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús porque Él es el que vino a vivir esa vida sin pecado. Él es ese sacrificio por nosotros. ¿Sí? Él es ese sacrificio. Él es el que murió en mi lugar.
para que yo pudiera caminar como debía ser. Él nos vino a enseñar ese camino. Por eso, el apóstol Pablo nos dice también ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿no? Necesitamos ser imitadores de Cristo para que así podamos estar seguros de que nosotros hemos sido levantados para poder caminar en el camino correcto. Amén. Tenemos que levantarnos, tenemos que creer en Jesús. El hombre que está ahí, el hombre cojo, ¿por qué fue levantado? Porque creyó. ¿Sí? Él tuvo fe en Jesús y su fe fue la que lo levantó. Y eso es lo mismo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para levantarnos, tiene poder para salvarnos. Eso es lo que necesitamos para que nosotros podamos caminar hacia el camino correcto, hacia la dirección correcta. Amén. El versículo 3 dice, y viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Este versículo significa que el hombre era insistente, ¿no? Era insistente en pedir lo que necesitaba. Les pedía limosna. Él no esperaba una grande ayuda o una grande limosna. Él solo esperaba que se le ayudara con algo. El versículo 4, entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, dijo, míranos. Este versículo, cuando usted fija la mirada en alguien, en alguna persona, puede tener diferentes significados, ¿no? Puede ser de coraje, puede ser de odio, pero también puede ser de compasión. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Puede ser de coraje, puede ser de odio, o puede ser de compasión. Para mí, el hecho de que Pedro y Juan fijaran sus ojos en la persona es porque se sintieron, se conmovieron en su corazón por la condición del hombre. Por eso la palabra dice, fijando su mirada en él. Ahora, una persona, hermanos, y esto es lo que nosotros también necesitamos, una persona que agacha su cabeza y se le pide, míranos, significa que es una persona humilde. ¿Sí? Es una persona humilde. Y eso es lo que necesitamos nosotros para creer en Jesucristo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser humildes delante de Jesucristo. Este hombre era humilde. Él no mantenía su mirada alzada, sino agachada. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado, ¿sí? Su condición lo había llevado a la humillación, a hacer lo que hacía. Él no lo pedía por placer, él lo pedía por necesidad. Realmente necesitaba la ayuda para sostenerse, ¿sí? ¿Y cómo lo hacía? Él lo hacía así. Una ayuda, por favor. ¿Sí? Porque nos da pena. ¿Sí? Y ese es el pecado, mis hermanos. El pecado es lo que nos tiene humillados. ¿Sí? No podemos levantar la cara porque nosotros nos sentimos mal, nos sentimos que estamos siendo humillados. ¿Sí? Pero ¿quién es el que viene a levantarnos a nosotros? Es Jesús. ¿Sí? Él viene a levantarnos, a darnos a levantarnos de ahí. Dejar que vivamos en esa manera, humillados todo el tiempo, porque no podemos levantarnos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que alguien nos ayude. ¿Sí?
Pero para eso Dios necesita que tengamos el mismo corazón de Juan y de Pedro, hombres que se conmueven por las necesidades de los demás. ¿Sí? Que cuando veamos una persona, no necesitamos ver a una persona que esté coja o que no puede ver. Simplemente ve a una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Sí? Hoy hay personas, usted sabe, hoy en este día, seguramente a lo mejor va a haber muchos accidentes, ¿no? Porque muchos toman, se drogan o salen fuera y así manejan. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Esas son personas que necesitan del amor de Cristo en sus corazones. Conocer a quien necesitan alabar y exaltar durante el resto de sus vidas. Así como nosotros hemos escogido hacer en este día, ¿no? O ya desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos decidido alabar a Dios en cualquier momento y en cualquier situación. En lo adverso y en la prosperidad, nosotros hemos decidido alabar a Dios. Y eso es lo que necesitan las personas. Personas que están caminando por el lado equivocado necesitan a personas como tú que vayan y les prediquen el Evangelio de Jesucristo. Decirles, así como Pedro dijo en esta palabra, levántate y anda. ¿Sí? Ya no sigamos viviendo en esa misma condición. Amén. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia y ellas mismas lo confiesan, ¿no? Porque yo soy muy pecador, yo soy muy malo, yo no soy digno de ir a la iglesia. Pero eso, ¿quién se lo dice? ¿Dónde dice la palabra que esas personas no pueden venir a la iglesia? Jesucristo mismo dijo, porque yo he venido a salvar a los enfermos, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sí? Todos los que estamos aquí porque reconocemos nuestro pecado. Amén. No estamos aquí porque seamos superiores o seamos más grandes que los demás. Estamos aquí porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la mano de Dios, necesitamos de la palabra de Dios para que aunque sea poco a poco, poquito a poco, Él nos vaya levantando. ¿Sí? Puede ser que nos levantemos como el cojo, ¿verdad? Porque Dios es grande, Dios es milagroso y ahí lo vemos. Puede ser que Dios nos levante desde ese momento y nosotros comencemos a saltar de alegría y de gozo, porque Dios nos ha levantado, nos ha mirado con ojos de compasión. O puede ser que sea un proceso lento, ¿sí? Pero sea como sea, lento o de inmediato, estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí escuchando la palabra de Dios, porque queremos ser fortalecidos, queremos ser levantados de donde estamos. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, el versículo 5 dice, y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Su necesidad, ¿no? Su necesidad era tanta que él esperaba recibir algo. Pero él no recibió nada. Él recibió algo mucho mejor. ¿Sí? Por eso, en la iglesia, hermanos, antes de dar dinero a las personas, hay que compartirles el Evangelio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces, hay muchas iglesias donde gente llega, ¿verdad? Necesitada. Pero los ves esa única vez y no los vuelves a ver jamás. Porque la iglesia apoya, ¿no? Con todo corazón le da el dinero, pero esa persona
Una vez que se le da el dinero, se va y no vuelve más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que compartir antes de dar dinero? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. Que sea la palabra del Señor Jesús que lo traiga de vuelta. Que sea la palabra del Señor que ha despertado su hambre interior por la palabra, la que lo haga volver. ¿Sí? Si nosotros nos preocupamos siempre por dar dinero, téngalo por seguro que vamos a perder muchos hermanos. Muchos. Porque lo primordial para las personas es la palabra de Dios, no lo económico. Por eso no necesitamos oro ni tenemos plata. ¿Sí? Necesitamos el nombre de Jesucristo en nosotros para poder declarar sanidad y salvación en las personas. Amén. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si en el pueblo de Dios llega a haber necesidad, alguna enfermedad, ¿podemos orar? Sí, podemos orar. Podemos pedir por ellos. Y si es un hermano en Cristo que conocemos su caminar, ¿sí?, su madurez, su crecimiento, ¿por qué no ayudarle también económicamente? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque lo conoces. Tú sabes que ese hermano es fiel, él nunca llega a la iglesia, pero está pasando por una necesidad. Necesita nuestro apoyo económico. ¿Sí? Pero si hay una persona de afuera, aquí han venido muchas personas, ¿no? ¿Alguien ha visto a una persona que viene a pedir dinero aquí? ¿Alguna vez? Allá 2 veces vino una morenita en silla de ruedas a pedir dinero y se le dio, porque uno pues se conmueve, ¿no? No mucho, pero se le da. Pero esa persona, mis hermanos, lo que necesita es a Jesús en su corazón, ¿sí? Para que eso la haga volver una vez más. Vuelva a buscar el alimento espiritual. Es que así ya sabe, hoy podemos decir, ahora sabemos lo que las personas necesitan. Es a Jesucristo. Hay que predicarles a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esas son las palabras. Amén. Es que así, este año nuevo que va a empezar, que esperemos en Dios y lleguemos, faltan pocas horas ya, pero que el próximo año nosotros nos levantemos, ¿sí? Nosotros nos levantemos en fe y ir a buscar esas personas y predicarles el Evangelio, ¿sí? Que ese sea nuestro propósito de año nuevo, ¿sí? Ser como Pedro y Juan, ser una persona que se conmueve por las necesidades de los otros. No precisamente, vuelvo a repetir, no vaya el año nuevo, empiece a ir por todos lados y comenzar a regalar dinero. No, predique el Evangelio. ¿Sí? Es lo que trato de decir. Cuando digo que vayamos y nos compadezcamos de las personas, pues son de aquellas que están enfermas, pero que también no tienen a Jesucristo en su corazón. Hay que predicarles el Evangelio. Y a las personas que están sanas, pero que vemos que no conocen de Jesucristo, hay que predicarles el Evangelio, porque ellas, igual que el paralítico, están viviendo en esa misma condición. Están postrados ahí, ¿sí? No pueden moverse, no quieren salir, no quieren caminar. Y si están caminando equivocadamente. No están caminando por el lado que deberían de caminar. Amén. Es que así que ese sea nuestro propósito de año nuevo. Salir y predicar el Evangelio. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien, pues, entonces hasta aquí voy a dejar el mensaje. Bien, mis hermanos, pues así quedamos despedidos. Y pues, ahorita nos damos el abrazo, si es que no
nos veamos, ¿verdad? Hasta el próximo año, o sea, hasta mañana. ¿Ok? Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.